Dios te bendiga y bienvenido al día 129 de la Biblia en un año. Te saluda Catherine Pérez y me alegra mucho que te hayas conectado el día de hoy. Hoy estaremos leyendo el segundo libro de Crónicas, capítulo 4 al capítulo 7. Hemos estado comenzando este nuevo libro donde hemos visto, ¿verdad?, esta historia del pueblo de Israel para con Dios, ¿verdad? Ese trato que Dios tiene para con este pueblo, que hoy en día, por su gracia y su misericordia, somos nosotros ese pueblo escogido. Amén. Así que antes de comenzar, quisiera recordarte de que este podcast está disponible en 3 plataformas: en Spotify, Apple Podcasts y en YouTube. Así que lo puedes escuchar en cualquiera de esas 3 plataformas de tu preferencia. Y te quiero invitar a que lo compartas con otras personas para que otros también se puedan unir a esta lectura bíblica de que yo sé que nos bendice y nos edifica. Y antes de comenzar, vamos a orar pidiendo a Dios que Él sea quien hable y ministre nuestras vidas. Amén. Padre que estás en el cielo, en esta hora damos a ti toda gloria y toda honra. Gracias, Señor, por tu amor, tu bondad para con nuestras vidas, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, porque por medio de ella podemos, Señor, conocerte, Señor, escuchar tu voz, Señor. En esta hora pedimos, Señor, que tú seas, Señor, hablando a cada una de nuestras vidas y nuestros corazones. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Así que vamos a comenzar a leer el segundo libro de Crónicas, capítulo 4, verso 1 en adelante, y dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salomón también hizo un altar de bronce de 9 metros de largo por 9 metros de ancho y 4 metros y medio de alto. Luego fundió un enorme tazón redondo que medía 4 metros con 60 centímetros de borde a borde, llamado el mar. Tenía 2 metros con 30 centímetros de profundidad y 13 metros con 80 centímetros de circunferencia. Por debajo del borde estaba rodeado por 2 hileras de figuras que se parecían a bueyes. Había 20 bueyes por metro de la circunferencia que se habían fundado como parte del tazón. El mar estaba colocado sobre una base formada por 12 bueyes de bronce que miraban hacia afuera. 3 miraban hacia el norte, 3 hacia el occidente, 3 hacia el sur y 3 hacia el oriente. Y el mar estaba asentado sobre ellos. El grosor del mar era de unos 8 centímetros. Su borde era acampanado como una copa y se parecía a una flor de nenúfar. Tenía capacidad para unos 63.000 litros de agua. También hizo 10 tazones más pequeños para lavar los utensilios que se usaban para las ofrendas quemadas. Colocó 5 en el lado sur y 5 en el lado norte, pero los sacerdotes se lavaban en el mar. Luego fundió 10 candelabros de oro según las especificaciones que se habían entregado y los colocó en el templo. Puso 5 contra la pared sur y 5 contra la pared norte. También hizo 10 mesas y las colocó en el templo, 5 a lo largo de la pared sur y 5 a lo largo de la pared norte. Luego moldeó 100 tazones de oro. Después edificó un atrio para los sacerdotes y también el gran atrio exterior. Hizo puertas para las entradas de los atrios y las revistió de bronce. El gran tazón de bronce llamado el mar fue ubicado cerca de la esquina suroriental del templo. Huram-Abi también hizo los lavamanos, las palas y los tazones que se necesitaban. Finalmente, Huram-Abi terminó todo el trabajo que el rey Salomón le había asignado que hiciera para el templo de Dios. Las 2 columnas, los 2 capiteles con forma de tazón en la parte superior de las columnas, las 2 redes de cadenas entrelazadas que decoraban los capiteles, las 400 granadas que colgaban de las cadenas sobre los capiteles, 2 filas de granadas por cada red de cadenas que decoraban los capiteles sobre las columnas, las carretas para llevar agua que sostenían los tazones, el mar y los 12 bueyes que los sostenían.
los recipientes para la ceniza, las palas, los ganchos para la carne y todos los demás utensilios. Huram-Abi hizo todos estos objetos de bronce bruñido para el templo del Señor, tal como le había indicado el rey Salomón. El rey mandó que se fundieran en moldes de barro en el valle del Jordán, entre Sucot y Zaratán. Salomón utilizó tanto bronce que no se pudo determinar el peso. Salomón también hizo todo el mobiliario para el templo de Dios: el altar de oro, las mesas para el pan de la presencia, los candelabros y sus lámparas de oro macizo, para que ardieran frente al lugar santísimo, como está establecido. Las decoraciones de flores, las lámparas y las tenazas, todo del oro más puro. Las despabiladeras para las lámparas, los tazones, los cucharones y los recipientes para quemar incienso, todo de oro macizo. Las puertas para las entradas al lugar santísimo y al salón principal del templo revestidas de oro. Segundo de Crónicas, capítulo 5. Así terminó Salomón todo su trabajo para el templo del Señor. Luego trajo todos los obsequios que su padre David había consagrado, la plata, el oro y los diversos objetos, y los guardó en los tesoros del templo de Dios. Entonces Salomón mandó llamar a los ancianos de Israel y a todos los jefes de las tribus, los líderes de las familias patriarcales de Israel, para que fueran a Jerusalén. Ellos debían trasladar el arca del pacto del Señor desde su sitio en la ciudad de David, también conocida como Sión, hasta el templo. Así que todos los hombres de Israel se reunieron ante el rey durante el Festival de las Enramadas, que se celebra anualmente a comienzos del otoño. Una vez que estaban presentes todos los ancianos de Israel, los levitas levantaron el arca. Los sacerdotes y los levitas trasladaron el arca junto con la carpa especial y todos los objetos sagrados que había en ella. Delante del arca, el rey Salomón y toda la comunidad de Israel sacrificaron ovejas, cabras y ganado en tal cantidad que fue imposible llevar la cuenta. Luego los sacerdotes llevaron el arca del pacto del Señor al santuario interior del templo, el lugar santísimo, y la colocaron bajo las alas de los querubines. Los querubines extendían sus alas por encima del arca y formaban una especie de cubierta sobre el arca y las varas para transportarla. Estas varas eran tan largas que los extremos podían verse desde el lugar santo, que está delante del lugar santísimo, pero no desde afuera, y allí permanecen hasta el día de hoy. Lo único que había dentro del arca eran las 2 tablas de piedra que Moisés había colocado en ella en el monte Sinaí, donde el Señor hizo un pacto con los israelitas cuando partieron de Egipto. Luego los sacerdotes salieron del lugar santo. Todos los sacerdotes presentes se habían purificado, estuvieran o no de turno ese día. Los levitas, que eran músicos, Asaf, Emán, Edutún y todos sus hijos y hermanos, vestidos de mantos de lino fino, estaban de pie en el lado oriental del altar y tocaban címbalos, liras y arpas. Y ellos se les unieron 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Los trompetistas y los cantores se unieron para alabar y dar gracias al Señor. Al son de trompetas, címbalos y otros instrumentos, elevaron sus voces y alabaron al Señor con las siguientes palabras: Él es bueno, su fiel amor perdura para siempre. En ese momento, una densa nube llenó el templo del Señor. Los sacerdotes no pudieron seguir con la celebración a causa de la nube, porque la gloriosa presencia del Señor llenaba el templo de Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 6. Entonces Salomón oró: el Señor, oh Señor, tú dijiste que habitarías en una densa nube de oscuridad. Ahora te he construido un templo glorioso, un lugar donde podrás habitar para siempre. Luego el rey se dio vuelta hacia toda la comunidad de Israel, que estaba de pie ante él, y después de bendecir al pueblo dijo: Alabado sea el Señor, Dios de Israel, quien cumplió la promesa que le hizo a mi padre David, pues le dijo a mi padre: desde el día en que saqué a mi pueblo de la tierra de Egipto, nunca escogí una ciudad de ninguna de las tribus de Israel como el sitio donde se construyera un templo para honrar mi nombre.
Tampoco elegí a un rey para que guiara a mi pueblo Israel, pero ahora he elegido a Jerusalén como lugar para que mi nombre sea honrado, y he elegido a David para que sea rey de mi pueblo Israel. Después Salomón dijo: Mi padre David quería construir este templo para honrar el nombre del Señor, Dios de Israel. Pero el Señor le dijo: Tú querías construir el templo para honrar mi nombre. Tu intención es buena, pero no serás tú quien lo hará. Será uno de tus hijos quien construirá el templo para honrarme. Ahora el Señor ha cumplido la promesa que hizo, porque ha llegado a ser el rey en lugar de mi padre, y ocupo el trono de Israel, tal como el Señor lo prometió. He construido este templo para honrar el nombre del Señor Dios de Israel. Allí he colocado el arca, la cual contiene el pacto que el Señor hizo con el pueblo de Israel. Luego Salomón, de pie ante el altar del Señor y frente a toda la comunidad de Israel, levantó las manos en oración. Ahora bien, Salomón había hecho una plataforma de bronce de 2 metros con 30 centímetros de largo, 2 metros con 30 centímetros de ancho y 1 metro con 40 centímetros de altura, y la había colocado en el centro del atrio exterior del templo. Se puso de pie sobre la plataforma y después se arrodilló frente a toda la comunidad de Israel y levantó las manos hacia el cielo. Oró así: Oh Señor, Dios de Israel, no hay Dios como tú en los cielos ni en la tierra. Tú cumples tu pacto y muestras amor inagotable a quienes andan delante de ti de todo corazón. Has cumplido tu promesa a tu siervo David, mi padre. Pronunciaste esa promesa con tu boca y hoy la has cumplido con tus propias manos. Ahora, oh Señor, Dios de Israel, lleva a cabo la otra promesa que le hiciste a tu siervo David, mi padre, cuando le dijiste: si tus descendientes cuidan su comportamiento y siguen mi ley con fidelidad, así como tú lo has hecho, siempre habrá uno de ellos sentado en el trono de Israel. Ahora, oh Señor, Dios de Israel, cumple esta promesa que le hiciste a tu siervo David. ¿Pero es realmente posible que Dios habite en la tierra entre seres humanos? Ni siquiera los cielos más altos pueden contenerte, mucho menos este templo que he construido. Sin embargo, escucha mi oración y mi súplica, oh Señor mi Dios. Oye el clamor y la oración que tu siervo te eleva. Que día y noche tus ojos estén sobre ese templo, ese lugar del cual tú has dicho que allí pondrías tu nombre, que siempre oigas las oraciones que elevo hacia este lugar, que atiendas las peticiones humildes y fervientes de mi parte y de tu pueblo, Israel, cuando oremos hacia este lugar. Sí, óyenos desde el cielo donde tú vives y cuando nos escuches, perdona. Si alguien agravia a otra persona y se le exige que haga juramento de inocencia ante tu altar en ese templo, oye entonces desde el cielo y juzga entre tus siervos, entre el acusador y el acusado. Paga el culpable según su merecido, absuelve al inocente debido a su inocencia. Si tu pueblo Israel cae derrotado ante sus enemigos por haber pecado contra ti, pero luego vuelve y reconoce tu nombre y eleva oraciones a ti en este templo, oye entonces desde el cielo y perdona el pecado de tu pueblo Israel, y hazlo volver a esta tierra que diste a ellos y sus antepasados. Si los cielos se cierran y no hay lluvia porque tu pueblo ha pecado contra ti, y si luego ellos oran hacia este templo y reconocen tu nombre y se apartan de sus pecados, porque tú los has castigado, oye entonces desde el cielo y perdona los pecados de tus siervos, de tu pueblo Israel. Enséñales a seguir el camino correcto y envía lluvias sobre tu tierra, la tierra que diste a tu pueblo como su preciada posesión. Si hay hambre en la tierra, o pestes, o plagas en los cultivos, o ataques de langostas u orugas, o si los enemigos de tu pueblo invaden el territorio y sitian las ciudades, cualquiera sea el desastre o la enfermedad que ocurra, si luego tu pueblo Israel ora por sus dificultades con las manos levantadas hacia ese templo, oye entonces desde el cielo donde vives y perdona.
Haz con tu pueblo según merecen sus acciones, porque solo tú conoces el corazón de cada ser humano. Entonces ellos te temerán y andarán en tus caminos mientras vivan en la tierra que diste a nuestros antepasados. En el futuro, los extranjeros que no pertenezcan a tu pueblo Israel oirán de ti, vendrán de tierras lejanas cuando oigan de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo poderoso, cuando ellos oren en dirección a ese templo. Oye entonces desde el cielo donde vives y concédeles lo que te pidan. De esa forma, todos los habitantes de la tierra llegarán a conocerte y a temerte, igual que tu pueblo Israel. También sabrán que este templo que he construido honra tu nombre. Si tu pueblo sale a donde tú lo envías a luchar contra sus enemigos, y si ora a ti en dirección a esta ciudad que has escogido y hacia ese templo que yo he construido para honrar tu nombre, oye entonces desde el cielo sus oraciones y defiende su causa. Si ellos pecan contra ti, ¿y quién nunca ha pecado? Tal vez tú te enojes con ellos y permitas que sus enemigos los conquisten y los lleven cautivos a una tierra extranjera, ya sea cerca o lejos. Sin embargo, tal vez en esa tierra donde estén desterrados, se vuelvan a ti arrepentidos y lloren así: hemos pecado, hemos hecho lo malo y hemos actuado de manera perversa. Si ellos se vuelven a ti con todo el corazón y con todo el alma en la tierra en la que estén cautivos y oran en dirección a la tierra que diste a sus antepasados, hacia esta ciudad que escogiste y hacia este templo que he construido para honrar tu nombre, oye entonces sus oraciones y sus peticiones desde el cielo donde vives y defiende su causa. Perdona a tu pueblo que ha pecado contra ti. Oh Dios mío, que tus ojos estén abiertos y tus oídos atentos a todas las oraciones que se elevan a ti en este lugar. Ahora levántate, oh Señor Dios, y entra en tu lugar de descanso, junto con el arca, símbolo de tu poder. Que tus sacerdotes, oh Señor Dios, se vistan de salvación. Que tus leales servidores se alegren en tu bondad. Oh Señor Dios, no rechaces al Rey que has ungido. Recuerda tu amor inagotable hacia tu siervo David. Segunda de Crónicas, capítulo 7. Cuando Salomón terminó de orar, cayó fuego del cielo que consumió los sacrificios y las ofrendas quemadas, y la gloriosa presencia del Señor llenó el templo. Los sacerdotes no podían entrar en el templo del Señor porque la gloriosa presencia del Señor lo llenaba. Cuando todos los israelitas vieron que el fuego descendía y que la gloriosa presencia del Señor llenaba el templo, cayeron postrados rostro en tierra y adoraron y alabaron al Señor diciendo: Él es bueno, su fiel amor perdura para siempre. Luego el rey y todo el pueblo ofrecieron sacrificios al Señor. El rey Salomón ofreció un sacrificio de 22,000 cabezas de ganado y 120,000 ovejas y cabras. Así el rey y todo el pueblo dedicaron el templo de Dios. Los sacerdotes ocuparon sus puestos asignados, al igual que los levitas, quienes cantaban "Su fiel amor perdura para siempre". Acompañaban el canto con la música de los instrumentos que el rey David había hecho para alabar al Señor. Enfrente de los levitas, los sacerdotes hacían sonar las trompetas, mientras todo Israel estaba de pie. Luego Salomón consagró la parte central del atrio que está delante del templo del Señor. Allí presentó las ofrendas quemadas y la grasa de las ofrendas de paz, porque el altar de bronce que había construido no alcanzaba para tantas ofrendas quemadas, ofrendas de grano y la grasa de los sacrificios. Durante los 7 días siguientes, Salomón y todo Israel celebraron el festival de las enramadas. Se había reunido una gran multitud desde lugares tan lejanos como Lebo-Hamat en el norte y el arroyo de Egipto en el sur. Al 8º día hicieron la ceremonia de clausura, porque habían celebrado la dedicación del altar durante 7 días y el festival de las enramadas también por 7 días. Luego, al final de la celebración, Salomón despidió al pueblo. Todos estaban llenos de alegría y muy contentos porque el Señor había sido bueno con David, con Salomón y con su pueblo Israel. Así que Salomón terminó de construir el templo del Señor y también el palacio real.
Llevó a cabo todo lo que había pensado hacer en la construcción del templo y del palacio. Luego una noche el Señor se le apareció a Salomón y le dijo: He oído tu oración y he elegido este templo como el lugar para que se realicen sacrificios. Puede ser que a veces yo cierre los cielos para que no llueva, o mande langostas para que devoren las cosechas, o envíen plagas entre ustedes. Pero si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a cada oración que se eleve en este lugar. Pues he elegido este templo y lo he apartado para que sea santo, un lugar donde mi nombre sea honrado para siempre. Lo vigilaré sin cesar, porque es muy preciado a mi corazón. En cuanto a ti, si me sigues fielmente como lo hizo tu padre David y obedeces todos mis mandatos, decretos y ordenanzas, entonces estableceré tu dinastía en el trono. Pues hice este pacto con tu padre David cuando le dije: uno de tus descendientes siempre gobernará a Israel. Sin embargo, si tú o tus descendientes me abandonan y desobedecen los decretos y los mandatos que les he dado, y sirven y rinden culto a otros dioses, entonces desarraigaré al pueblo de la tierra que le he dado. Rechazaré este templo que hice santo para honrar mi nombre. Haré que sea objeto de burla y de ridículo entre las naciones. Y aunque ahora ese templo sea imponente, todos los que pasen por allí quedarán horrorizados. Preguntarán: ¿por qué habrá hecho el Señor cosas tan terribles a esta tierra y a este templo? Y la respuesta será: porque los israelitas abandonaron al Señor, Dios de sus antepasados, quien los sacó de Egipto, y rindieron culto a otros dioses y se inclinaron ante ellos. Por esa razón les envió tantas calamidades. Aleluya. Así que vemos, ¿verdad?, dentro de estos capítulos del 4 al 7, este proceso de ahora Salomón, ¿verdad?, construir y dedicar el templo, y ver esa respuesta de parte de Dios para la vida de Salomón y ese respaldo, ¿verdad?, que Dios le da. En el capítulo 4 vemos que este capítulo describe en detalle los utensilios y el mobiliario que se construyeron para el templo de Dios. Salomón mandó a hacer diversos artículos sagrados con materiales preciosos, destacando la gran cantidad de oro utilizado. Y vemos, ¿verdad?, que entre esos utensilios que se mandaron a hacer se incluye el altar del bronce, el mar de bronce, las 10 bases de bronce, los utensilios de oro que se iban a usar, incluyendo los candelabros, mesas para el pan de la proposición, brazos para los sacrificios, entre otros elementos esenciales, ¿verdad?, para el servicio en el templo. Y vemos también, ¿verdad?, que se destaca el trabajo, se menciona el trabajo de los artesanos. Se menciona que los artesanos de Hiram de Tiro fueron fundamentales para la construcción de estos artículos, y Salomón utilizó mucha mano de obra especializada para realizar esos trabajos con precisión. En el capítulo 5 vemos ya, después de haber construido y preparado el templo, Salomón manda trasladar el arca del pacto desde la ciudad de David al templo de Jerusalén. Los sacerdotes levitas llevan el arca y la colocan en el lugar santísimo del templo, donde estará siendo representada la presencia de Dios, ¿verdad? Y al momento de colocar el arca en su lugar, dice la palabra de Dios que la nube de la gloria de Dios llenó el templo. Esta nube, si recordamos bien anteriormente con Moisés, esta nube era la manifestación visible de la presencia divina de Dios. Así que
Y con esto lo que vemos es la indicación de que Dios está presente, que Dios está aprobando y está santificando el templo como su morada. En el capítulo 6 vemos que Salomón se pone de pie ante todo el pueblo y ofrece una oración que leímos, ¿verdad? Una oración de la dedicación al templo. En esta oración Salomón reconoce la grandeza de Dios y la importancia del templo como lugar de adoración y oración. Salomón pide a Dios que escuche las oraciones de su pueblo, especialmente cuando oren desde el templo, y que perdone sus pecados y les ayude en sus batallas y en momentos de dificultad. Destaca que si el pueblo se arrepiente de sus malas acciones, que Dios les perdone, ¿verdad? También pide que Dios escuche las oraciones de los extranjeros aún, que vengan a orar en el templo, demostrando, ¿verdad?, ese amor de Dios para aquellos que lo reconocen. Y vemos, ¿verdad?, que Salomón pide que en tiempos de guerra, cuando el pueblo sea vencido por sus enemigos, Dios escuche sus oraciones y les conceda victorias si se arrepienten y lo buscan de todo corazón. Y en el capítulo 7 vemos que después de la oración de Salomón, Dios responde con fuego que desciende del cielo y consume el sacrificio en el altar, siendo esta una señal de que Dios acepta el templo como su morada en la tierra. Dios le responde a Salomón, confirmando su pacto con Israel. Dios promete escuchar las oraciones que se hagan en este lugar, perdonar los pecados del pueblo y restaurarlos si se arrepienten de su maldad. Aunque vemos, ¿verdad?, que Dios le pone ciertas condiciones al pueblo para bendecirlos, para esa bendición continua, que si el pueblo se aparta de Dios y adora a otros dioses, Dios iba a venir castigo sobre sus vidas. Y iba aparte, aún incluso, a hacer que Jerusalén sea un ejemplo de desolación. Si el pueblo se arrepiente y sigue a Dios con sinceridad, Dios los restauraría. Dios restauraría esa prosperidad y esa bendición para su pueblo. Salomón, vemos, ¿verdad?, que glorifica el nombre de Dios por causa de este templo, ¿verdad? Toda esta celebración que ha tomado años, esfuerzo, planación, ¿verdad? Que por fin está llegando a este momento donde Dios ha aceptado ese lugar, y viendo, ¿verdad?, que aquel respaldo de Dios a través de todo esto. Dentro de estos capítulos vemos, ¿verdad?, que el traslado del arca y la manifestación de la gloria de Dios en la nube que llena el templo son recordatorios de la importancia de tener a Dios como el centro de nuestras vidas y de nuestra adoración. La oración de Salomón en la dedicación del templo resalta la importancia de la oración sincera y la dependencia de Dios para que Él guíe y bendiga nuestras vidas. Y vemos que las promesas de Dios a Israel de que escuchará sus oraciones y restaurará la bendición si se arrepienten, muestran que la obediencia a Dios y el reconocer a Dios son necesarios para poder obtener esa bendición de Él. La dedicación del templo y la exigencia de aquella pureza y reverencia al presentarse ante Dios resaltan la importancia de tratar lo sagrado con el más alto respeto y de guardar la santidad en nuestras vidas. Aleluya. Así que espero que haya sido de mucha bendición y edificación para tu vida la lectura del día de hoy. Y espero que, yo sé que hemos leído anteriormente estos capítulos, pero que podamos nosotros una vez más
ver estas historias, ¿verdad? Del pueblo de Israel, conociendo ya ahora nosotros, ¿verdad? Adelante todo lo que ha sucedido y viendo de que verdaderamente Dios no hace excepción de personas. Aún con su pueblo escogido, Él usaba a su pueblo escogido como ejemplo para las naciones de lo que sucedía cuando ellos decidían ser obedientes y reconocer a Dios en todos sus caminos. Esa bendición venía, pero aún en su pueblo escogido, cuando ellos se apartaban de Dios y se desviaban del camino, entonces Dios también traía castigos sobre sus vidas, y lo vimos y lo hemos visto nosotros, ¿verdad? A través de los libros de Reyes, Samuel, que Dios da cumplimiento a su palabra. Así que espero que haya sido de mucha bendición y edificación para tu vida la lectura del día de hoy, y te espero el día de mañana. Dios te bendiga.